Pistas sobre... Y sí, Mike, ¿qué pasó? Me había olvidado de ponerlo a grabar, lo siento. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, pues para fines de la grabación, creo que no nos tenemos que regresar mucho. Esta es la parte donde lo que vamos a aprender hoy, brain spotting, bases neurocientíficas, algunos casos reales y cómo profundizar. Después vimos que brain spotting va más allá de las palabras y lo que estábamos revisando, digo, aquí la repetición nos va a ayudar para aprenderlo mucho mejor, ¿verdad? Es una técnica que utiliza puntos focales en el campo visual o puntos oculares o brain spots en inglés para acceder y procesar trauma almacenado en el cerebro emocional. Entonces yo utilizaba dos ejemplos con ustedes y les decía que son ejemplos imperfectos, muy burdos, pero en un auto, dependiendo de dónde ponemos la palanca de cambios, en qué posición, el auto avanza, lo podemos estacionar o va en reversa. Una lavadora igual tiene una perilla donde la ponemos en cierta posición y lava, enjuaga o centrifuga o drena. Entonces también la posición, en este caso de dónde enfocamos, más que dónde enfocamos es en la posición en la que ponemos el nervio óptico. Eso activa una respuesta vagal que nos permite acceder a ciertos recuerdos y procesar el trauma almacenado en la parte emocional del cerebro. Entonces estábamos con esa parte de la historia de cuando fue descubierto, yo decía más que creado, descubierto por David Grant en 2003. David Grant se certificó primero en MDR, una técnica que utiliza movimientos bilaterales para procesar también el trauma. Entonces, él había estado ya trabajando mucho tiempo con sus pacientes, justamente pacientes con trastorno de estrés postraumático, y es entonces cuando él se da cuenta que esos pacientes que estaban procesando se quedaban viendo un punto fijo. Entonces, MDR, la peculiaridad es que hay que seguir un patrón de movimientos bilaterales en un eje horizontal en la mayoría de los casos, o a veces un eje diagonal. Entonces, MDR generalmente pues está el terapeuta está moviendo los dedos y la persona está siguiendo movimientos oculares junto con otras cosas que ocurren en el protocolo. Hay veces en que se utilizan movimientos diagonales, pero que son de alguna manera bilaterales también. Entonces, obviamente, pues la mirada tiene que ir sincronizada con los movimientos del terapeuta. Entonces, David Grant se dio cuenta que algunos de sus pacientes con trastorno de estrés postraumático no seguían o no tenían la mirada sincronizada con los movimientos bilaterales, sino que simplemente se quedaban como absortos, fija la mirada en un punto en particular y de ahí no, ya no la movían. Entonces, cuando David Grant empieza a preguntarles a sus pacientes, ¿qué está sucediendo? Les dice, es que en este punto en particular estoy pensando en algo. Ellos mismos no se habían dado cuenta que su mirada se había quedado fija en un punto en particular. Entonces fue descubierto de alguna manera por accidente y entonces es cuando David Grant empieza a hacer como ciertos experimentos con sus pacientes y a descubrir y a protocolizar los diferentes tipos o las diferentes variaciones de brain spotting que vamos a ver en un momento. Entonces, esa es la manera en la que David Grant lo descubrió. Es también como Francis Shapiro descubrió MDR y después lo empezó a protocolizar, empezó a crear una serie de, pues sí, de reglas a seguir para que justamente los pacientes sean beneficiados. Entonces aquí la mirada se fija en puntos específicos. En aquel entonces no le había puesto nombre, simplemente puso que eran puntos muy específicos. Entonces, como les decía, MDR surge como una derivación, una consecuencia de MDR. Entonces, revisemos primero qué sucede con MDR. Digo, esta charla no es sobre la técnica en particular, pero aquellos de ustedes que conocen algo un poquito más acerca de MDR, del lado izquierdo tenemos un cerebro, un escáner, el escáner de un cerebro,
donde hay ciertos recuerdos traumáticos y las zonas del cerebro que están activadas. Son varias zonas las que están activadas durante el procesamiento con MDR, con movimientos bilaterales. MDR usa un relato del trauma. Cuéntame sobre este trauma. Cuéntame cómo lo viviste, qué emociones experimentaste, a veces en qué parte del cuerpo lo sientes o qué estás experimentando. Entonces hay una narrativa, hay un relato del trauma. El paciente se corren varias rondas de estimulación bilateral mientras se corren las diferentes fases del protocolo y a través de movimientos bilaterales se va procesando ese trauma que está ahí fijo en las neuroredes de memoria. Después de procesarlo durante algún tiempo con el protocolo, los escáneres cerebrales muestran que se reduce eh, bastante la actividad cerebral en las zonas donde se ha almacenado el trauma. Y lo que les puse aquí del lado derecho es el escáner de ese mismo cerebro, pero después de una o varias sesiones con MDR. Si se dan cuenta, las áreas del cerebro ya no están tan activadas y solo en zonas como muy específicas. Eso es lo que hace MDR. En la parte de arriba, les puse la técnica de brain spotting, el equivalente de lo que está pasando, y ahí generalmente se activa o la amígdala o se activa el hipocampo. A veces se activan otras zonas, lo vamos a ver, pero en brain spotting muchas de las ocasiones no se requiere narrativa. Digo, hay un protocolo en MDR que es protocolo Flash, donde tampoco se requiere tanta narrativa, se reduce al mínimo la narrativa y solo se utilizan movimientos bilaterales mientras se procesa en segundo plano la parte del trauma y se satura la memoria de trabajo con recuerdos felices, ¿no? Entonces, en Brain Spotting sucede algo similar, pero sin saturar la memoria de trabajo. Únicamente se fija la mirada en un punto en particular que equivale a poner el nervio óptico en cierta posición para obtener una respuesta vagal. Entonces hay puntos oculares fijos y se activa no zonas amplias del cerebro, sino zonas más pequeñas. En ese sentido, brain spotting es más útil para procesar el trauma de a poquito. David Grant dice que en procesamiento del trauma, menos es más. Entonces, con los pacientes se les pide que hagan un trabajo corporal, ahorita lo voy a describir más a detalle, pero se les pide que focalicen un punto en el cuerpo donde pueden obtener calma y otro punto donde sienten la angustia del pensamiento que estén trabajando. Entonces, hay un punto ocular para la calma y otro punto ocular donde sienten de manera muy intensa lo que están procesando. Entonces, David Grant se enfoca más en el punto de calma más que en el punto de intensidad. Entonces, por eso dice que menos es más. Para algunos pacientes, quizá procesar con mayor intensidad el trauma implica pues una desregulación, un cierto grado de disociación. Entonces, David Grant dice, prefiero que vayamos con más sesiones paso a pasito y que el trauma sea procesado adecuadamente, a que vayamos como con la intensidad más alta y la persona después no quiera regresar a sesión porque fue demasiado. I'm going to help you find the brain spot. So Creo que, a ver, aquí está. Entonces tenemos aquí las bases neurocientíficas de Brain Spotting. Las bases neurocientíficas son que el trauma se almacena en el cerebro emocional, y en este caso la amígdala o el hipocampo generalmente, aunque no de manera exhaustiva, y eso está fuera del alcance del lenguaje. Entonces, del lado izquierdo yo les estoy poniendo la imagen de un cerebro, y entonces tenemos ahí las áreas del lenguaje. No son exhaustivas, pero generalmente cuando nos referimos a las áreas del lenguaje, nos referimos al área de Broca y al área de Wernicke. Entonces, en esas áreas es procesado el lenguaje verbal.
el lenguaje que utilizamos todos los días. Y del lado derecho yo les puse una imagen de un cerebro también, pero justamente donde estamos poniendo la zona de la amígdala y del hipocampo. La zona de Broca y el área de Wernicke del lado izquierdo son zonas superficiales. Están en la superficie del cerebro, en donde está la materia gris, en la zona cortical. Del lado derecho, la amígdala y el hipocampo no están en la parte superficial, sino están en la parte profunda, profunda, profunda del cerebro, en la parte más primitiva, hablando de manera secular, del cerebro, en la zona más protegida, en la zona que procesa los impulsos más primarios. Entonces, justamente ahí es donde se almacena el trauma. Por eso es que cuando nosotros acompañamos a algún paciente, a veces necesitamos algún tipo de terapia verbal y a veces necesitamos una terapia no verbal. Tanto Brain Spotting como MDR entran en la categoría de la terapia no verbal. A veces no necesitamos hablar porque el trauma no fue almacenado en el área del lenguaje, sino el trauma fue almacenado en el cerebro emocional. Entonces necesitamos conectar más con esa parte. ¿Cómo accedemos a esa zona del cerebro? Esa es una buena pregunta. Cuando hablamos del cerebro y sus capacidades y sus habilidades, es sorprendente. El cerebro, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, pueden hacer los dos hemisferios todo. Lo que hace el derecho puede hacerlo el izquierdo. Sin embargo, con fines de eficiencia neuronal, por así decirlo, el hemisferio izquierdo se ha especializado más en la parte del lenguaje, en la parte de los números, en la parte de patrones, en la parte de orden. Y el hemisferio derecho del cerebro se ha especializado más en la parte que tiene que ver con el procesamiento de la música, de los estímulos no verbales, del color, de la parte sensorial. Entonces, justamente por eso es que ahí del lado derecho es donde se almacena la parte del trauma y la amígdala del cerebro y el hipocampo están, aunque están en la parte más interna del cerebro, están ligeramente en el lado del hemisferio derecho del cerebro. Entonces, justamente como están la amígdala y el hipocampo en esa parte del cerebro, no accedemos a esa zona del cerebro de manera verbal. Cuando una persona empieza a hablar del trauma, platícame lo que te pasó. Estamos accediendo a la zona cortical y estamos accediendo a la parte del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, hay una parte verbal que procesamos, por supuesto, pero necesitamos, cuando hablamos del trauma, necesitamos acceder a la parte donde originalmente fue almacenado eso. Entonces, podemos acceder a través de la música. Hay incluso una parte de técnicas con música donde podemos acceder a esa parte del cerebro. También podemos acceder a esa parte del cerebro por medio de la imaginación. Por eso en sesión a veces ponemos ejercicios con el paciente de donde les podemos decir, imagina que estás en tal lugar. O imagina esto en tu cuerpo, imagina esta situación, imagina esto que está pasando en tu mente, imagina esta proyección mental. Todos esos ejercicios de imaginería, de que el paciente pueda imaginar ciertas cosas, hacen que nosotros tengamos acceso a la parte del cerebro emocional, específicamente la amígdala y el hipocampo. Ambas partes son necesarias, no son excluyentes. Necesitamos la parte cortical, porque justamente a través de esa parte accedemos a la corteza prefrontal que nos va a ayudar a regular la parte emocional. Necesitamos acceder a la parte emocional del cerebro también. Entonces, aquí lo regresé, listo. Muy bien, vamos a entrar un poquito en materia y David Grant describe el brain spotting de ventana exterior. Creo que aquí cambié de orden esta parte. Ah, sí, lo vamos a ver ahí. Ok, ya sé por qué se los cambio. Bueno, cuando se trata de brain spotting o de esa respuesta vagal, David Grant describe el brain spotting de ventana exterior. ¿A qué se refiere?
Cuando hablamos de eso, eh, ya en sesión, algunos de los terapeutas utilizan, si se dan cuenta por ahí, de David Gran en su foto aparece con un puntero, que es como una antena, como si fuera una especie de antena de televisión que se puede hacer más grande, más pequeña, y en la punta tiene una goma, algo distintivo de un color para que las personas en sesión puedan ir siguiéndolo. Esos punteros, si mal no recuerdo, en mi curso que tomé de MDR, dicen que las primeras gentes que se certificaban en MDR les regalaban un puntero. Ahora ya no se hace porque ya no se hace la técnica solamente a nivel visual. Entonces, nada más mera referencia. Entonces, cuando David Grant dice que estaba utilizando esta técnica con sus pacientes para que siguieran el puntero, de repente él se da cuenta que en cierta posición ocular los pacientes empiezan a parpadear o los pacientes como que hacen algún movimiento que delata que en ese punto hay una respuesta vagal, manifestada a través de un movimiento corporal o de un movimiento ocular. Entonces se llama ventana exterior porque hay un terapeuta. Está junto con el paciente y el terapeuta está observando los actos reflejos del paciente. En ese punto en particular, a lo mejor el paciente parpadea mucho, o si no estaba parpadeando, da un parpadeo, o a lo mejor no se mueve un brazo como un acto reflejo, o mueve la cabeza, o se queda como muy quieto. Entonces hay un acto reflejo y el terapeuta, que justamente es el observador externo, se da cuenta de ese movimiento que para el paciente a veces no es perceptible. Entonces, cuando trabajamos con los pacientes, a veces hasta se le puede decir, ¿ya te diste cuenta que en esta posición estás parpadeando más? Que en esta posición apretaste mucho los músculos, que en esta posición empezaste a llorar. Hay algo, un acto reflejo. Entonces, el terapeuta es el que se da cuenta de esa parte. Hay un tipo de brain spotting que se llama de ventana interior, donde justamente se utilizan los recursos y los procesos internos del paciente. Se le pide al paciente que utilice ciertas técnicas, pero el paciente es el que se va dando cuenta de en dónde siento ese proceso interno. Entonces utilizamos dos recursos corporales. Un punto donde el paciente puede experimentar angustia y otro punto donde puede experimentar calma. Entonces, más o menos, yo no tengo un puntero, pero tengo como una varilla aquí. Y entonces al paciente se le pone a escanear el campo visual en horizontal y en vertical. Y hay un punto a lo mejor en donde el paciente lo mira y dice, en ese punto en particular, la angustia que yo traigo para trabajar en la sesión la siento mucho más intensa. Escaneando el campo visual, también de repente a lo mejor el paciente dice, acá en este punto siento calma. Entonces, utilizamos esos recursos corporales de angustia y de calma justamente para trabajar con el paciente. Por eso hablamos de los procesos internos. Entonces, ahí está, es el que aparece en la foto es David Grant con su puntero. Entonces, al escanear el campo visual, podemos detectar, o más bien el paciente es el que se da cuenta, en este punto yo siento calma. El terapeuta no es el que detecta ciertos movimientos, sino el paciente es el que está mirando hacia su interior, por eso se llama de ventana interior. El paciente está interiorizando sus procesos internos y puede decir, en este punto siento angustia o siento las partes activadas de mi cuerpo con mayor intensidad y en este punto siento más calma. Entonces el terapeuta ya tiene dos puntos para poder trabajar con eso. Entonces, este es un escáner de pacientes que se están trabajando con el recurso corporal de la angustia. Si se dan cuenta, cuando el paciente experimenta angustia, se activan más zonas del cerebro. Y cuando el paciente experimenta calma, se activan zonas del cerebro muy específicas, muy particulares, pero son eh, menos abundantes. Digo, no sé si en este paciente en particular se activó solo esa parte y es probable que en otro paciente estén activadas otras zonas del cerebro, pero en este paciente en particular, que estaba pensando en un recurso de calma,
La zona que se activó fue muy pequeña y la zona de angustia abarca muchas más áreas del cerebro. Por eso es que David Grant de repente dice que trabajar con brain spotting es como trabajar con un láser, como que es mucho más localizado en la parte del cerebro. Hay otro tipo de brain spotting que se llama brain spotting con un ojo. ¿Qué sucede ahí en el brain spotting de un ojo? Ahí depende, la intensidad a veces se aumenta o se reduce, depende de qué ojo esté utilizando el paciente. Entonces, una vez que se localiza el campo visual o la parte del el spot, como decimos, el punto focal donde el nervio óptico produce una respuesta vagal, a veces el paciente no es capaz de procesar por completo y se le pide, tápate el ojo derecho y luego tápate el ojo izquierdo para mirar con el derecho, por supuesto. Cuando miras con el ojo derecho o cuando miras con el ojo izquierdo, ¿con qué ojo sientes más intensidad este recuerdo? Y entonces el paciente puede decir, lo siento con mayor intensidad mirando con el ojo derecho. Ok, entonces ese es el ojo que te vas a tapar, porque no queremos que sea un procesamiento tan intenso. Entonces, con el ojo con el que lo que está trabajando, procesando es menos intenso, trabajamos con eso. Entonces, por eso ahí David Grant protocolizó también esta parte de brain spotting con un ojo. También hay otro tipo de brain spotting que se le llama brain spotting de convergencia. Justamente lo que se utiliza es el reflejo oculocardíaco. Entonces, aquí del lado izquierdo yo les puse un dedo y de fondo una pared, porque es lo que utiliza normalmente David Grant. Entonces, él descubrió que cuando se trata de puntos focales, no solamente son los puntos en el eje X, por así decirlo, o en el eje Y, sino también en el eje Z, lejos, cerca. Dependiendo de en dónde se enfoque el paciente, va a ser también el procesamiento que va a tener de los recuerdos o de las emociones. ¿Por qué sucede esto? Aquí yo les puse del lado derecho que se debe al reflejo oculocardíaco. Entonces, ustedes pueden averiguar un poquito más acerca del reflejo oculocardíaco. Pero justamente cuando hay eso, cuando se activa el lejos, cerca, se activa el reflejo oculocardíaco por medio de una respuesta vagal. El nervio óptico produce una respuesta vagal. El músculo cardíaco, el corazón, está rodeado del nervio vago. Entonces, el nervio vago está conectado tanto a la parte visual como a la parte cardíaca. No está conectado directamente la parte del ojo con la parte cardíaca, pero están conectadas de manera indirecta a través del nervio vago. Por eso se le llama reflejo oculocardíaco. Es un reflejo, pero que se activa por medio del nervio vago. Es súper interesante todo eso, porque a través de este reflejo oculocardíaco, las personas se pueden tranquilizar cuando están teniendo algún tipo de crisis, ya sea con la ansiedad o con el estrés. Y ustedes pueden probarlo de repente en algún paciente. Si está teniendo de repente mucha ansiedad, utilizamos eso. ¿Sabes qué? Vamos a mirar tu dedo y ya sé que alejen el dedo y lo acerquen para tener esa distancia lejos cerca y entonces se active el nervio vago y el nervio vago regule la respuesta emocional de la respuesta muscular del músculo cardíaco. Si la persona está teniendo como taquicardias, este movimiento ayuda a que se regule el ritmo cardíaco por medio de la respuesta vagal y en consecuencia ayuda a regular la respiración. Entonces, yo ahí les dejo para que puedan hacer experimentos con sus pacientes o con ustedes mismos y que puedan ver la utilidad de este reflejo oculocardíaco, lejos, cerca, ya sea que muevan el dedo o que utilicen, como aquí en la ilustración que les puse, que dejen fijo un dedo y que el paciente o la persona esté mirando fijamente de cerca el dedo y de lejos la pared. El dedo y la pared, el dedo y la pared. Y al hacer ese acercamiento y alejamiento provoca una respuesta vagal, activa el sistema nervioso
sobre todo el sistema nervioso parasimpático, y eso ayuda a tranquilizar a la persona. Entonces, qué interesante que se hayan descubierto que se pueden utilizar estos recursos. Es básicamente lo que hizo David Gratt, descubrir cómo estos recursos ayudan a la parte de la regulación emocional. A este movimiento de mirar de lejos y de cerca y ver la activación o la calma que obtenía el paciente le llamo brain spotting de convergencia. Digo, es mucho más complejo que eso, pero ya tienen ahí el nombre. Ok. Aquí yo quiero hablarles de casos reales. Digo, no son las fotos ni los nombres reales, pero dejen reviso mis notas aquí revisando mis notas para platicarles de estos pacientes. Por ejemplo, Andrea. Andrea es una paciente de 15 años que llega a consulta por un caso de psoriasis nerviosa, activada por el estrés, activada por la ansiedad. Entonces, con esta paciente, con Andrea, se trabajó con técnicas de regulación emocional y se procesaron algunos recuerdos traumáticos con MDR. Pero la parte de la ansiedad que provocaba la psoriasis se trabajó con brain spotting. En 4 sesiones, Andrea pudo ver una mejoría notable. Entonces, MDR la activaba demasiado, pero brain spotting, como era una respuesta mucho más focalizada, funcionó mejor para ella. En el caso de Horacio, y ahí puse a Horacio de una edad muy pequeña, pero Horacio es un paciente de 45 años. Ahí es un transedad, parece, ¿no? Entonces, bueno, Horacio es un paciente de 45 años y llega con cierta problemática a consulta, pero en cierto momento cuando estamos trabajando con él, tiene bloqueos mentales. O sea, se acuerda de lo que está procesando y de las cosas que le preocupan fuera de sesión, pero en la sesión se empieza a bloquear. Entonces, con Horacio se empieza a trabajar consolidación de memorias y algo funciona. Se empieza a trabajar también con MDR y también algo funciona, pero Horacio no lograba pensar en muchas cosas durante las sesiones. Entonces empieza a utilizar brain spotting de ventana exterior. Y entonces cuando se trabaja justamente con brain spotting de ventana exterior, pues el terapeuta nota que hay como cierto parpadeo, ciertas respuestas reflejas. Y entonces en ese punto focal, este paciente, Horacio, pudo vincular su bloqueo con un comportamiento que tenía su padre, pero que él no quiere repetir. Y ahí se dio cuenta su bloqueo. Su papá llegó a 45 años y a los 45 años tuvo cierto comportamiento. Él llegó a los 45 años y pensó que iba a repetir ese comportamiento y entonces él se bloquea. Y Brain Spotting le ayuda para ser consciente de ese bloqueo y entonces él empieza a trabajar en las ideas y en los comportamientos asociados. Otro caso, el caso de Catalina. Catalina es una paciente de 40 años, aunque ahí en la foto luce más pequeña, pero bueno, es una foto ficticia. Entonces, empieza a tener recuerdos ambivalentes hacia su papá y también empieza a tener problemas maritales, justamente a esa edad, a los 40 años. Entonces, con ella en particular se hizo brain spotting de convergencia, lejos, cerca, y al hacer esta técnica con ella, pudo ser consciente de que el comportamiento agresivo que tenía hacia su esposo era como una reminiscencia o una respuesta aprendida de la respuesta que tenía para con su propio padre. Entonces, justamente otras técnicas no funcionaron, pero esta técnica en particular ayudó a vincular de una manera mucho más rápida, ¿no? Este, entonces son casos reales y digo, para muestra tenemos muchos botones de casos reales en donde se ha utilizado esta parte de brain spotting. Por aquí les voy a poner, creo que el que sigue es un video de cómo se está utilizando o cómo se usa la técnica en una consulta real. Es esta. I'm going to help you find the brain spot. So your only job right now, Madison, is just to make sure that you're
Aquí, yo les puse subtítulos, es una consulta en línea, pero justamente, es en inglés. No pude encontrar, una consulta grabada en línea en español, pero aquí les estoy poniendo subtítulos. Entonces empieza diciéndole, te voy a ayudar a encontrar el punto cerebral o brain spot. Y tu trabajo, el trabajo de la paciente, va a ser notar lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Y bueno, ahí vienen más los subtítulos que se los voy a ir leyendo. Noticing what you feel in your body, okay? Okay. So I'm going to have you think about that situation Piensa en una and situación just y kind of nota cómo notice te how it sientes. feels over here and over here Aquí, aquí and over here. y aquí. Está poniendo su puntero en Where did diferentes you feel posiciones that del campo sensation the visual. most? ¿Dónde On the sentiste la right sensación más side, intensa? Over here? my right. Ah, So muy bien. yeah, the other Okay. side. Por aquí. All right. So what I'm going to do is I'm going to move the pointer from the center over to the right. And as you're Mover pulling el that puntero a la situation up, derecha I just want mientras you to piensas notice en esta where you situación feel that y the nota en qué strongest, okay? punto lo sientes más fuerte. Probably right around that area that you were just in. Right here or back Tal a vez little por bit? la zona donde estábamos. Probably around there. Aquí. All right. So what we're going to do is I'm going Vamos to a go up subir from desde this este punto. spot and just let me know if it feels Avísame si se stronger when siente we más go up from fuerte this al spot or when we're subir back in the middle, o okay? en medio. Probably a bit stronger. A Ahí bit se siente un poco stronger. más Okay. fuerte. So let me just keep going up a little bit and let me know if it's Sigue stronger when we go subiendo. up Nota si or es if I más need to fuerte come al down a little subir o bit. necesito bajar un poco. Que se siente más fuerte la intensidad de lo que está trabajando. Probably back down to where Un you poco were más before. abajo, a donde Okay. estábamos antes. Just let me know when you need me to stop. Avísame para detenerme. Probably around there. Justo Right ahí. here. All right, Madison. So we're going to get started. So what I want you to do is just going to pull up that situation that you were telling me about. And your only job right now is just to notice what Iniciemos, me vas a thoughts, decir qué feelings, and pensamientos, physical sentimientos y sensations sensaciones piensas naturally que sientes. arise with brain spotting. We don't need to do a lot of Con talking, but brain if there's spotting no something that comes necesitamos up hablar that you want to mucho. let me know about, Si surge algo mientras estamos en just ese let me punto, know solo while avisa. staying on that spot. And if it's been a while since I've heard from you, I'll check in. Okay. Now with brain spotting, we are quiet for a really long period of time. Since I'm Hemos sure estado en you don't want to silencio watch por mucho Madison tiempo. stare at my pointer for an extended period of time, we're just going to give you a sense of what would happen if it's been a while since Mientras Madison permaneces has en been ese on this punto, ¿qué pointer. notas? So Madison, while staying on that pointer, what are you noticing? I'm noticing that Estoy a lot of notando these que muchos de feelings estos and thoughts have pensamientos y been reoccurring. This sentimientos se has been an issue repiten. that's kind of been going on for a while. I Es un guess problema por at this algún point, tiempo. this has happened a couple of times with this particular friend. So, Sobre este amigo en nothing new, particular, but no hay it nada still nuevo, does pero bother no me hay after all nada. this time. So, Yeah, so just notice what you're seeing show up. Solo observa lo que surge. And Madison and I are going to Continuaremos continue to do haciendo this esto la for sesión up completa. to a full session. So I'm going to take this down, Madison, if that's okay. Okay. So Ok, entonces ahí lo que está sucediendo es que pueden seguir con una sesión de 45 minutos, de media hora, localizando diferentes puntos en el campo visual, en donde los sentimientos, las emociones o los recuerdos van variando, o va cambiando entre el punto de calma y el punto donde se siente más intensa la angustia por estar trabajando algún recuerdo traumático, ¿no? De hecho, esta es una clase demostrativa, no es como una sesión real, pero más o menos así es como cómo funciona. Entonces, bueno, si quieren saber un poquito más, está este libro así se llama, Brain Spotting de David Grant. El subtítulo que tiene ahí es La técnica revolucionaria que logra un cambio rápido y efectivo.
Me gusta mucho este libro en particular de David Grant porque él comparte paso a paso cómo hacer las técnicas. Él comparte cómo es el brain spotting de ventana externa, de ventana interna, el, el de un ojo, y va describiendo cómo hacer la activación con un paciente, va describiendo cómo hacer la autoactivación para uno mismo. Entonces, yo lo que les invito es a practicar con ustedes mismos. La verdad es que la primera vez que yo lo probé, aquí termina la presentación, entonces voy a quitar la pantallita. Entonces, bueno, la primera vez que yo lo probé, yo era muy escéptico. Es más, yo era muy escéptico de MDR. A mí me estuvieron insistiendo mucho en tomar el entrenamiento y era así como de, ay, no, qué flojera, eso me suena como, no sé, como cosa que no funciona. Pero la verdad es que ahora yo utilizo mucho MDR con mis pacientes y Brainspotting es una derivación de MDR. De hecho, hasta debería ser como un protocolo de MDR. Lo que hicieron ahora es que lo sacaron como si fuera un protocolo completo y es una capacitación o una certificación muy aparte. Entonces, si a mí me preguntan, yo tengo mi propia opinión de si debería uno certificarse o no con esa técnica. Yo pienso que es mejor certificarse con MDR y después verlo como un protocolo, la parte de Brain Spotting, pero existe un instituto especializado en Brain Spotting, entonces si ustedes quieren averiguar un poquito más sobre eso, pueden entrenarse, pueden certificarse en eso. Entonces, mi particular punto de vista es que podemos ver muchos beneficios al certificarnos con MDR o conocer más sobre MDR y técnicas de estimulación bilateral. Y la verdad es que yo creo que sus pacientes se van a ver muy beneficiados con eso, ¿no? Entonces, pues, hasta aquí la clase. Yo sé que a lo mejor es muy cortita, pero quise ser muy conciso en las partes que postula ahí David Grant y abrir este espacio de preguntas y respuestas por si algo puedo ayudarles con eso, ¿no? Entonces, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Puedo hablar? Claro, claro, adelante. Bueno, quiero agradecerte por la exposición muy técnica. Yo también me he certificado en MDR y bueno, me parece que esta técnica también debe de tener un protocolo para seguir, ¿verdad? O simplemente es para usarla en dos, tres sesiones, no sé. Quisiera que me puedas compartir un poquito más acerca de ello. Ya, Gracias. tiene su propio protocolo. Gracias por la pregunta, Elizabeth. Y de hecho tiene su propia certificación. Y está pensada para aquellos terapeutas que nunca se han certificado en MDR. Tú que te has certificado en MDR, por ejemplo, te presentan protocolo Flash y dices, ah, y ese es un protocolo muy simple, porque el protocolo completo de MDR es muy complejo y muy denso. Pero ya lo ves como el protocolo dentro de todo MDR y es algo muy puntual. Los que hemos sido capacitados en MDR podemos ver ya Brainspotting como un protocolo que tiene sus propias reglas, de su propia manera de aplicación. Pero ya el Instituto de Brainspotting, y creo que así está como brainspotting.org o .com, tiene su propia certificación pensada en aquellos que nunca se han certificado en MDR. Entonces van describiendo el protocolo bueno, van describiendo brain spotting de un ojo, brain spotting de ventana exterior, brain spotting de ventana interior, brain spotting de convergencia, y con cada uno de ellos van describiendo qué hacer para que un paciente no se disocie, qué hacer para trabajar el recuerdo traumático, qué hacer para procesar las emociones, qué hacer para la parte somatosensorial. Por eso es que hay toda una certificación en cuanto a eso. La certificación, dependiendo de dónde uno lo pueda tomar, cuesta entre 600 y $1,200, ¿no? Entonces es un costo bastante alto para aquellos que se quieran certificar en eso y más o menos en eso anda también la certificación en MDR.